Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que nos ven aquí por Consentido. Ya jueves, listos para el fin de semana. Y otra vez tenemos aquí a Kurt para seguir hablando sobre huertos, la composta. ¿Cómo estás, Kurt? Buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿y Muy tú? contento. Bien, bien, contento de estar aquí otra vez. Qué bueno, me parece Darlos muy con bien. choros mareadores, a ver cómo nos va el día de hoy. Me parece muy bien. Cuéntanos, ¿qué tema nos traes hoy? A ver, platícanos. Bueno, pues había estado pensando en hablar como un poco de la importancia de la composta, ¿no? Y esta Ujú. parte que es muy complementaria a los Ajá. huertos y, y que incluso puede ser independiente de, ¿no? A veces, aunque no estés haciendo huerto, o no tengas para qué usar la composta, pues Ujú. simplemente como un manejo de la basura orgánica Exacto. es también una opción positiva por el Ujú. problema que hablábamos, ¿no? De cómo a veces la basura, al no separarla, es cuando la hacemos más basura, o es decir, eh, es solo, o por definición, vaya, la basura sería ya aquello que no podemos utilizar, que es realmente un desecho. Ujú. Y, y en la medida en que podamos hacer que esa basura, en vez de eso, se convierta en productos secundarios que son utilizables de otra forma, Ujú. pues hacemos como un mejor servicio a la comunidad, sobre todo porque pues tenemos una producción muy, muy grande de este tipo de desechos y demás, y en la manera en que Ujú. los podamos reducir o manejar adecuadamente, pues será como más beneficioso para la comunidad, para el medio ambiente y por lo tanto, pues para todos, ¿no? Exacto. Oye, Kurt, es que ahorita estaba pensando, hace un ratito estaba hablando con un amigo del DF Uh -huh. y pues ellos, ya ves que ya hay más edificios, está súper contaminado, hay menos espacios verdes y tienes razón, o sea, si no limpiamos, por ejemplo, cuando tiras una lata de lo que sea, de atún, si no la enjuagas, se vuelve pues todo un foco de ay, no sé, de crear más eh, gusanitos y Creación todo eso de... para que, exactamente. Entonces, pues aquí, por ejemplo, siempre decimos, hay que lavar la latita para que cuando la tires no genere basura o contaminación, era lo que estaba pensando. Entonces, muchas personas no saben que al simple hecho de lavar una lata, enjuagarla, quitarle el endulzante, quitarle los residuos que tenga, con eso ya estás ayudando un chorro a conservar el medio ambiente, ¿cierto? Sí, es cierto esto, ¿no? Bueno, es cierto y al mismo tiempo hay un pequeño bemol en el sentido de que, pues al final también el agua, ¿no? Estamos en un Ok. tema ahí de conservación, pero sí es cierto que en la medida, o sea, que un enjuague, ¿no? Digamos, no hay que caer en el exceso, no se trata de lavar con jabón y con agua y con jabón y que dejar impecables como si fueras a Sí. comer de esa lata, pero sí es Ajá. cierto que enjuagar y quitar como los residuos principales, pues va a Ajá. ayudar en una al olor, ¿no? El olor característico que conocemos de la basura es eso, es ya Ajá. los Ajá. organismos que empiezan a descomponer, que empiezan a actuar sobre los restos de comida Ajá. y que tuviéramos claro esto, en realidad lo que huele de la basura son los restos de la comida y cómo ellos empiezan a reaccionar. Si nosotros enjuagamos la basura, no te estoy diciendo que vas a conseguir una basura totalmente inocua, a Claro. menos que hagas esto de super lavarlos con jabón, pero entonces ya te estás yendo al otro extremo en donde estás gastando Sí. más agua que lo que Ajá. estás Ajá. evitando. Pero por decir, ¿no? Enjuagarla y demás, reduces muchísimo el olor, Sí. reduces muchísimo también la propagación ahí de microorganismos que finalmente son Exacto. agentes que podrían generar, pues son agentes de infección o agentes Ajá. Ajá. que, que a lo mejor a nosotros no nos toca, pero a la gente que maneja la basura sí se la hace Ajá. un poco más, más llevadera, ¿no?
Claro. Aún así, pues es un tema cultural que me parece que bueno, yo conozco muchos ejemplos de gente que lleva mucho tiempo enjuagando la basura y que se Ajá. llevan una muy mala experiencia al dar su basura lavadita y ver cómo avientan al bote o al camión junto con todo lo demás y ya al final pues, se terminó mezclando con Claro. todo y todavía no hay, ¿no? Incluso los mismos pepenadores todavía no siempre valoran ya vengan pues más o menos sanitizados los desechos, pero que pues finalmente nos toca como sociedad a irnos haciendo, pues cultivando en este sentido, a ir avanzando hacia que podamos como apreciar el valor de lo que puede ser una basura un poquito más limpia, ¿no? Claro, así es. Pero además tiene toda la razón, o sea, antes, pues ya sabes, ¿no? Cuando no conoces, pues hablas mil cosas sin saber, ¿no? Pero decía, bueno, ¿y por qué se genera tanto gusano, tanto esto? Pues claro, porque se tiene que desintegrar la materia orgánica y esa es su chamba, te guste o no, bueno, me guste o no, esa es la chamba de estos organismos, ¿no? El deshacer la basura y pues regresarla a la tierra de acuerdo a su proceso. Entonces, ya después cuando me cayó el 20 dije, bueno, pues yo creo que sí sería bueno, por eso existen todos estos programas de reciclaje, que aquí en Cancún tenemos el reciclatón y que podemos llevar los desechos y separar la basura, tiene todo un proceso, pero también es padre ser consciente y llevarlos a estos lugares para que se les dé el tratamiento adecuado, porque tiene razón, o sea, los mismos cuates de la basura pues recogen todo, lo botan todo y pues ahí donde están los pepenadores y que se hacen estas montañas enormes y además pues también la temperatura influye un chorro, aquí está haciendo muchísimo calor, luego y luego otra vez calor, humedad y entonces eso también favorece, o sea, tiene las condiciones adecuadas para que proliferen todos estos bichitos, ¿no? Entonces, pues es mejor llevarlo a los lugares así. Pero yo te preguntaba por esto porque pues en México no hay lugares o no hay tantos lugares donde hacer tu propia composta o a veces tus desechos son más que pues el espacio donde puedes hacer la composta. Entonces, ¿qué podríamos hacer para, o qué les recomendaríamos a la gente que vive en ciudades que no tienen las posibilidades para hacer una composta como si tuvieran un jardín grande, ¿no? O sea, ¿qué les recomendamos? Sí, bueno, en este sentido me parece que hay muchas formas diferentes de hacer composta. Específicamente en este ejemplo que ponías, ¿no? De un edificio de departamentos con muchos departamentos que están generando su basura orgánica y que a lo mejor, ¿no? Se organizan entre todos y la separan. Y como dices, de pronto, pues, si la juntan todos los días, se dan cuenta que es una cantidad casi inmanejable, ¿no? Y bueno, en los hechos, como se está haciendo en la ciudad, es que, bueno, se separa por días y al final, pues sí, ¿no? Separa la orgánica y se la termina llevando un camión que solamente se lleva la basura orgánica. Y esa separación ya hace una gran diferencia, ¿eh? Quiero decir que ese simple hecho de que ya se empiece a hacer esa parte, ya nos va a dar... pues sobre todo por la basura otra que ya no estás combinando, ¿no? Ya no, que estás haciendo más accesible para separar la basura inorgánica. Y además la basura orgánica, si se la llevaran, me falta investigar bien a dónde la terminan llevando los camiones. Yo creo que también son lugares de, pues, tiraderos. Pero vaya, eso se podría, digo, tal vez en una escala un poco mayor, pues sí, como destinar a un punto, a un compostero de gran escala y hacer como pues un negocio redondo en donde puedes estar produciendo tus propios fertilizantes, incluso a niveles industriales. Si estamos hablando de que se compostaran camiones enteros de basura orgánica, pues podrías lograr
grandes cantidades de fertilizante que pues después podría ser fácilmente colocable en la agroindustria, ¿no? A nivel, pues, digo, en donde sea que hayan, o sea, sí. Y bueno, digamos que entonces hay como varios niveles, ¿no? De hacer compost. Hay como el nivel más local en el cual cada casa se encarga de su propia composta y a veces, pues, sí es más fácil si tienes un jardín y puedes destinar un espacio exterior y de cierta manera externalizar el proceso de descomposición, que eventualmente es lo que va a estar pasando en la composta. Hablabas hace rato de que, bueno, cuando salen gusanos en la basura y cuando salen todos estos bichos y los olores y demás, pues está respondiendo a un proceso natural, que es el proceso de la descomposición, que es un proceso totalmente necesario, ¿no? Es un proceso sin el cual la vida bueno, más bien es un proceso, no puedo decir que en la vida, más bien es un proceso tan antiguo como la vida misma, ¿no? Desde que ha existido, han habido organismos que se han enfocado en encontrar comida en estas cosas, ¿no? O en encontrar su alimento, su sustento, a partir del desecho y de la descomposición de la materia orgánica que ya dejó de ser funcional, o digamos que, ¿no? Tanto de los organismos muertos como de las cosas que ya que ya no se van a comer, en fin. Todas este tipo de cosas, pues eventualmente siempre se han tenido que empezar a descomponer de una forma, y hay una gran diversidad de microorganismos o organismos un poco más grandes, no todos son micro, pues que se dedican a hacer esto, ¿no? La mayoría, por ejemplo, por decir los hongos, casi todos los hongos, si no es que todos, pero bueno, decir todos siempre es una de esas aseveraciones peligrosas, pero casi todos los hongos van a hacer descomposición, ¿no? Estamos hablando de que todo un reino de organismos están prácticamente dedicados a este proceso, ¿no? Entonces significa que hay pues suficiente para muchísima diversidad y que finalmente nosotros lo que estamos haciendo al hacer una composta es como solamente localizarlo, ¿no? Como decir, ok, queremos que siga sucediendo esta descomposición, queremos que siga, pues que se pueda volver a aprovechar, y esa es la parte importante de la descomposición, que nos hace hace que los ciclos pues se vuelvan eso, o sea, que el ciclo del carbono, que el ciclo del nitrógeno, justo se vuelvan cíclicos, que no sean unidireccionales, no sea la planta que toma del suelo los nutrientes y crece y llega a su máximo esplendor, pero luego, ¿qué? Cuando muere, ¿qué pasa con esos nutrientes? Pues se vuelven a incorporar a la tierra. ¿Y cómo es que se incorporan? Pues a través de ese proceso de descomposición, que lo que hace es volver a ponerlos disponibles para que vuelva a suceder el ciclo, y que entonces justo cerrar la línea, ¿no? En vez de que sea en un solo sentido y luego ver qué hacemos con el producto final, pues es volver a empezar o tomar el producto final como el producto de inicio para otro proceso que va a volver a producir pues todo las sustancias iniciales para volver a iniciar un ciclo, ¿no? Y nosotros, pues, más bien, el problema es que como humanidad nos hemos vuelto muy poco cíclicos, o hemos dejado de entender esta parte cíclica, y en todos nuestros procesos los hacemos muy lineales. Si ves las estrategias de venta, o en general todo es cómo produzco un producto, ¿no? X. Lo saco al mercado, y que en el mercado llegue un consumidor final, tome el producto y ahí se cierra el ciclo, ¿no? Es decir, ya nadie ve más allá, yo ahí yo digo yo, pero por decir, ¿no? Yo empresa ya logré mi objetivo, yo hago mi producto,
lo mando y mientras alguien más lo compre y ya es problema de alguien más y yo ya tengo lo que yo quería, ¿no? Que era mi redituación por lo que yo produje. Pero pues justo nos está faltando pues hacerlo circular, ¿no? Y a partir de eso empezaron a ver estas consecuencias que mucho tiempo como que no importó, era como, bueno, mando la basura, viene un camión, se lo lleva muy lejos y al final nadie sabemos dónde está eso y entonces no es problema de nadie. Pero de pronto cuando ya esa línea sigue y sigue acumulando y sigue acumulando y sigue acumulando, pues empiezan a existir estos, ¿no? Vemos estas consecuencias que de pronto decíamos, no, ¿cómo puede ser, no? Mares repletos de basura, cosas que son, además de muy impactantes a la vista, pues justo le bajan el valor a lugares, ¿no? Empiezan a ser como consecuencias por otro lado, que ya empiezan a imposibilitar cosas a las que estábamos acostumbradas y entonces ya se empiezan a volver una incomodidad, ¿no? Claro. Como consecuencia de eso, pues empezamos a tener como esta necesidad muy de finales del siglo XX de decir, oigan, bueno, a ver, ¿qué hacemos con todo este desecho que estamos haciendo, no? Y empiezan a salir estas campañas de reciclaje y demás, que todavía todo estaba como en los primeros momentos muy dirigido hacia lo inorgánico, ¿no? Sobre todo lo más evidente, los plásticos, todas las cosas que estaban siendo muy evidentes que estaban saliendo. Ajá, claro. Y yo creo que estos temas de composta empezaron a ser como, pues vinieron todavía un poco más tarde, o sea, como que todavía nadie veía el problema de generar residuos orgánicos, o más bien a raíz de tratar de empezar a hacer los reciclajes, es que la gente se da cuenta que, bueno, tanto más fácil se volverá a reciclar si las cosas no vienen tan sucias, ¿no? Y entonces, más esta separación de orgánico e inorgánico ya da una gran diferencia en cuanto a la manejabilidad de lo inorgánico. Pero además se encuentra otro, en paralelo, otro beneficio de manejar tu basura orgánica que pareciera puro cochinero y que en realidad sí, ¿no? Lo ves y a lo mejor están hasta los gusanos y puede haber el mal olor y demás. Que no es sinónimo de composta. Una composta bien hecha no tiene que tener, no necesariamente produce olores, ¿no? Claro. Lo que sí son procesos que suceden en la descomposición normalmente. Y digamos que el que los olamos o el que seamos nosotros perceptivos a eso es también ya parte de una evolución para nosotros saber, ¿no? Desde antes de que fuéramos seres en civilización, digamos, los olores nos daban el indicador de, oye, no, esto no me lo voy a comer, porque a lo mejor ya está un poquito más allá en un proceso en el que ya a mí ya no me produce el bienestar, ¿no? Esto que está un poquito podrido, me va a causar más mal que el bien, y entonces esos son los olores al final, ¿no? Son advertencias de, no, ojo, esto no te lo ingieras. Pero finalmente son... Oye, sí, dime. Perdón, es que me encantó tu forma tan sutil de decir, esto es asqueroso, no te lo comas, qué horrible. Sí, claro. No te lo comas, no te lo vayas a cocinar porque puedes morir en el intento. Sí, pero bueno, es la explicación muy sutil de Kurt de decir que por eso el olfato es tan importante, que nos manda una señal de esto no va a ser sano para tu cuerpo. ¿No? Sí, claro. Y digo, esto más bien, ¿no? Yo lo resalto como una característica que evolutivamente lo fuimos desarrollando, en un sentido de que si a lo mejor antes no nos llamaba la atención, pues te lo comías y luego había muchos problemas y había muchos... Y entonces, pues como todos los caracteres en selección natural, pues desarrolla que aquellos que son capaces de empezar a oler esto y decir, oye, espérame, cuidado con esto, pues no se lo comen. En cambio, los que no lo huelen, pues no les importa, se lo comen, se enferman, se mueren, ¿no? Claro. En fin.
Pero Oye, sí, perdón, dime. pero dice Cintia, en la UNAM de la Ciudad de México sí había una composta, un correcto acopio de los residuos. Fue un programa que llevó algunos años lograr implementar, pero se logró bien. Y la composta se usaba para poner en los jardines y en la parte de la reserva. Esto exige que diferentes organismos se comuniquen. La comunicación y la interconexión entre instituciones es lo que puede hacer exitoso un programa. Y sabes qué, Sin, que además no le sacan provecho a esto, porque ya escuchando lo que está diciendo Kurt, yo no lo había visto en grandes dimensiones, pero imagínate el gobierno produciendo su propio eh, no me acuerdo cómo se llama la sustancia, después de que haces la composta sale un líquido que con eso puedes ir regando también, el fertilizante. Entonces puede ser el propio fertilizante y los gobiernos estatales y demás pueden producirlo y venderlo y generar más ingresos. Entonces no se me había ocurrido hasta ahorita, pero es una muy buena opción porque alguna vez fui a ver a una chava que tiene aquí biogás y tú pones todos tus desechos ahí y es como una casita de campaña y ya sabes, se hace todo el proceso ahí de bacterias y demás y luego cada día te sale una cubeta de 20 litros que la diluyes en el agua y te sale como para 80 más o menos litros de fertilizante. ¿Cuándo te acabas 80 litros de fertilizante? Entonces, pues los puedes ir vendiendo de litro en litro y que la gente lo diluya, ¿no? Pero pues sí, se podría hacer un proyecto interesante para los gobiernos. Y también dice que además del tema de reciclar, la mayoría de la basura que generamos es orgánica, al menos el 60%. Sí, muchas gracias, Sin. Sí, es cierto, ¿no? Eso lo puedes comprobar nada más en tu casa cuando empiezas a separar. Pues te vas dando cuenta que la basura orgánica, el botecito se llena más rápido que el otro, ¿no? Sí. Y bueno, hay maneras de que puedas llenar el otro más rápido si no reduces tu basura inorgánica, pues también si es muy voluminosa, pues con dos botellas de plástico de 2 litros ya llenaste tu bote. Bueno, si las aplastas, Claro. es no tanto así, pero sí es cierto que producimos principalmente pues basura orgánica, ¿no? Y de muchas cosas que simplemente no nos podemos comer, los huesos de los animales, la mayoría de las cáscaras de las frutas, que en muchos casos sí se pueden comer, pero no tenemos tampoco la costumbre de hacerlo, ¿no? Y nos hemos vuelto también muy exquisitos a la hora de cocinar y demás, de decir a veces, híjole, no, pues es que lo más rico de esto es el puro tal, ¿no? Entonces, nomás te comes tal, ¿no? Y digo, esto ya llevado a excesos era como en aquellos casos cuando el auge de la aleta de tiburón y demás, que pues la gente agarraba la pura aleta y todo el tiburón se iba, ¿no? Y pues son ya los excesos, pero digo, pasan en todas las cosas, pero responde también a nuestro delicado sentido gourmet de tratar de siempre ser más específicos y más especialistas y ser como más buscando, pues la verdad, de pronto valoramos muchísimo cosas así como el gran sabor y la exquisitez y dejamos de ver atrás cosas que son también nutritivas, útiles, de muchas maneras y que pues, simplemente descartamos y desechamos, ¿no? Y aún así, cuando comemos lo que sí es, o lo que sí va, de todas maneras hay cosas que de entrada no nos podemos comer y que están diseñadas así, ¿no? La mayoría de las semillas o pues sí, sobre todo las semillas o huesos de las frutas, pues están pensadas para que incluso no las puedas digerir porque así están considerando ellas como su propio sistema de evolución, de propagación. A mí me interesa que te comas la parte del fruto, pero la semilla me la dejes intacta o me la pases si acaso por un proceso que no, a través de tu aparato digestivo, pero que me la dejes lista para que pueda seguir germinando, ¿no? Que no me la destruyas, ¿no? Así es. En algunos casos, sobre todo los granos y demás, que nos hemos vuelto de los que nos hemos vuelto muy dependientes como sociedad, esos pues sí los aprovechamos a mayor escala, pero digamos que muchas de las frutas o demás con semillas,
pues justo sí, su sistema de propagación depende de que sea un desecho que no nos podemos comer o que no podemos consumir. Entonces es necesario, o sea, ahora sí que creo que no es posible reducir la producción de basura orgánica al 100%, ¿no? O sería como demasiado difícil. Tendrías que fijarte exactamente en qué comes y qué te puedes comer completito, ¿no? Pero no es necesario, porque al final tenemos estas opciones como la composta, en donde al final estás tomando lo que te sobra, lo que normalmente era basura, desechos, algo innecesario totalmente, y que lo puedes convertir a través de un proceso que sí toma tiempo, pero que al final toma muy poco esfuerzo del lado humano, porque no lo hacemos nosotros, ¿no? No lo haces tú mismo. Lo ponen nada más en las condiciones para que los microorganismos que se encargan de hacerlo lo hagan solitos. Y casi, por eso digamos que la composta es de las cosas un poco más fáciles de hacer, porque hay muchas maneras de hacer composta y en casi todas ellas es casi nada más el tiempo lo que te va a terminar produciendo pues esta otra materia, estos fertilizantes, como tú dijiste, pero en algunos casos pues nada más es materia orgánica, ¿cómo decirlo? Como inocua o que ya se puede incorporar a la tierra y que al final hasta la nutre, ¿no? Es más bien lo que estás terminando de hacer, o lo que estás haciendo a través de un proceso de composta es generar un alimento para la tierra. Así es. Oye, Kurt, fíjate que ahorita que estabas hablando de las cáscaras, para empezar, yo no sabía que se podían comer. O sea, hay unas que digo, bueno, ¿y se podrá o no se podrá, no? Porque la verdad no tengo ni idea. Me puedo comer la del pepino sin ningún problema porque me encanta, pero también se me vino a la cabeza, bueno, y obviamente la de las frutas, ¿no? O sea, el durazno, la manzana y esto, aquello y el otro, pero dije, bueno, ni modo que me ande yo comiendo la cáscara de la sandía o la del melón. Y también mi abuelito era ingeniero agrónomo y yo siempre me comía las semillas de la sandía, pero a mis papás les daba como miedo, ¿no? Entonces, pues terminamos preguntándole al abuelito, porque ya sabes que apareció esta onda del que las semillas tenían mercurio, no sé qué rollo. Entonces, mi abuelito dijo, no, pues es que ¿de dónde creen que se hacen las horchatas? O sea, las semillas te sirven para hacer horchatas, ¿no? Entonces licuábamos ya las semillas, aunque después se colaran, pero la semilla a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Hay unos que, obvio, me encantan, pero muchas veces no sabemos. Entonces hay gente que ya está trabajando, conocí un proyecto donde estaban haciendo ya con la cáscara del mango, algo como para alimento, como un superalimento, no sé, la verdad no me clavé, pero muchas veces no lo sabemos, ¿eh? Entonces, si nos puedes dar un poquito de luz ahí de qué sí, qué no. Lo que pasa es que, bueno, no te puedo decir que se coman todas, pero casi todas las cáscaras se comen. El tema es que otra vez por sabor no nos gusta, ¿no? Pero se han hecho muchos estudios que incluso hay algunas frutas. De pronto no te puedo dar un ejemplo. Me parece que el aguacate es una de esas, ¿no? Y normalmente se come la cáscara del aguacate. Pero me parece que, no estoy seguro si es el caso del aguacate, pero hay unas frutas que aunque bien la cáscara no sabe bien, los nutrientes que están en la cáscara son aún mejores que los que hay dentro de la fruta, ¿no? Estamos acostumbrados a lo rico, a la parte pulposa, pero muchas veces la pulpa pues es más o a veces tiene pura azúcar o demás. Bueno, no, también en la pulpa hay muchos nutrientes, pero el tema es que hay algunas frutas en las que la cáscara es donde está la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, pues nosotros, otra vez por sabor, las terminamos desechando. Y bueno, y sí, valdría la pena hacer como toda una evaluación cada quien de si estaría dispuesto a comer cosas un poquito menos ricas. No está tan fácil, ¿no? Tampoco venderlo así como...
Bueno, deberíamos de conseguir recetas donde, ya sabes, licúa tu cáscara de aguacate y échale miel de agave y a lo mejor te sabe bien, ¿no? Sabe Pero no lo mal, sé, sí, se me sí, sí. ocurre. Pues el punto es generar la menor cantidad de residuos de algo que además, o sea, no te lo estás comiendo a fuerza porque no quieras dejar residuos, sino que sí va a ser nutritivo para ti, ¿no? O sea, Sí. es, digo, mucha gente maneja el alga, y te lo digo porque yo la consumo, el alga espirulina, y te dicen que es Sí. el non plus ultra, Y sí, no pero sabe no, rica, la verdad. no sabe bueno. O sea, Sí. Y es súper nutritiva, sí, sí, sí. sí, y bueno, pues déjenme les platico que mi licuado trae N cantidad de cosas y alga espirulina y todo lo verde. Cada vez que uses algo verde, ya sea espinaca, lo que sea verde, tiene unos sabores bien intensos. Entonces, pero me lo tomo porque no me molesta, o sea, me agrada, pero así que digas, uy, súper delicioso, a lo que estamos acostumbrados que es delicioso, dulce y demás, pues no, pero es sano, ¿no? Y dice Andrea, hola Andrea, ¿cómo estás? Andrea Ortiz dice que hola. Luz Consuelo dice, si te comes las semillas de la sandía no las repites, pues a lo mejor por eso me cae tan bien la sandía. Y que las de la manzana son veneno. Ah, eso sí no sabía, pero nunca me las he comido. Sí, No tengo ni bueno, idea. en ciertas cantidades, ¿no? Me parece que lo de la manzana es porque hay una cantidad de cianuro ahí en las Ándale, semillas. cianuro. Ajá. Pero pero vaya, tampoco pasa nada si te comes unas cuantas semillas. Lo que pasa es que no te vas a hacer un guisado de puras semillas de manzana. Y de plano hay algunas semillas que no te puedes comer, o sea, ni aunque quieras, no sé cómo te metes un hueso de mango o Exacto. ¿no? o la semilla del aguacate. Simplemente por lo que te decía, ¿no? Esas sí están pensadas para que no te las comas, o sea, a la planta Claro. le conviene, cómete lo demás, déjame esta para que crezca, ¿no? Así es. Este, y bueno, sí, o sea, digamos que cada caso se tendría que ver en particular. Hace rato mencionabas del pepino, es pues es súper común que se le quite la cáscara al pepino, y ahí me parece que sí, ese sí es uno de los ejemplos en donde la mayoría de los nutrientes están en la cáscara, ¿no? Y se puede Ok. ver desde el color, pues, ¿no? Finalmente los pigmentos muchas veces son una indicación pues, de lo que hay en ese o el contenido, ¿no? Y pues por dentro el pepino es pues, casi translúcido, ¿no? O sea, no que deje de ser nutritivo totalmente, pero si le pones la cáscara es significativamente más nutritivo. Claro, no había pensado en eso. O sea, el nutriente está en lo más verde, ¿no? Pues sí, muchas veces hasta, ¿no? Hay muchos nutriólogos que mandan sus dietas casi por color. Entonces, pues sí, a veces es porque también, digamos que el color su color te está indicando ahí la presencia de sustancias que Ok, sí te van a nutrir, ¿no? ok, no, pues súper bien. Oye, Curti, ¿cómo lo aplicamos? Ok, Volvemos a bajar sí, vuelvo a lo mismo, o sea, en esta onda de la ciudad, de las grandes urbes y cómo optimizamos esto que estamos platicando, cómo se le da el tratamiento a todos estos desechos, qué nos recomiendas y cómo hacemos una buena composta para los que sí tenemos espacio, pero también un buen tratamiento de los desechos para los que no tienen tanto espacio, porque yo estoy convencida de que no es nada más como tirarlos a la basura, ¿no? O sea, de eso puede salir algo buenísimo y que se puede optimizar y beneficiar un área o algo, no sé, pero creo que sí se puede dejar de generar tanta basura que contamina. Sí, pues mira, ¿no? Volviendo como al ejemplo de los departamentos, ¿no? Del edificio de departamentos, lo que yo he visto que funciona en casos así, o en lugares, en condominios o demás, hay unos ciertos como botes composteros, pero más grandes. Es decir, estamos hablando de que a lo mejor estás juntando demasiada basura orgánica como para destinarle un cuarto, ¿no? O un punto, o un lugar en tu casa.
y que puede ser como incómodo, ¿no? Entonces, lo que se hace en muchos, bueno, esto lo vi en Alemania, pero se debe hacer en otros lugares, y realmente no tiene mayor ciencia, es separar en contenedores, que son, por lo general, son 2 contenedores al menos, y son contenedores que tienen como cierta movilidad. Entonces, ahí se van echando todos los residuos orgánicos, se van removiendo y se van usando nada más los de un lado, ¿no? Y cuando se llena ese, se deja de usar y se empieza a usar el otro. Y solo en el tiempo en el que, digamos que el tamaño de estos contenedores, pues dependerá del tiempo que se tarden en llenar, pero tendrían que pasar como alrededor de 3 meses. Y entonces, en estos 3 meses en los que estás llenando el otro, y el otro lo sigues moviendo, pero ya no le vas poniendo más materia, al final de tus 3 meses, que ya se te está a punto de llenar el otro, abres los primeros que hiciste y ya tienes una, si no tierra fértil, ¿no? Ojo, porque muchas veces parece tierra y queremos pensar que ya esto directamente aquí, lleno de eso una maceta y pongo una planta. Por lástima, esto es demasiado concentrado para una planta, no lo aguantan, pero digamos que ahí ya tendrías tú tu fertilizante sólido, ¿no? Además, se puede hacer, como tú habías mencionado antes, que se usa a veces el fertilizante líquido, que es como de los más comunes, pues de lo que escurre, ¿no? De todo lo que escurre de la basura. Ese liquidito delicioso, ya sé que nos encanta a todos, pues si se separa bien y se usa bien en una dilución, obviamente otra vez no se tiene que usar así puro, pero diluido es un súper fertilizante para plantas, y ese tal cual se puede usar, digamos, en una buena dilución, lo usas tal cual para regar las plantas de tu casa o para regar el jardín o demás, ¿no? Y entonces, pues bueno, en el caso de aquellos lugares o aquellos edificios que además de ser el puro edificio no tienen ni siquiera áreas verdes alrededor, pues esto también nos hace un llamado de atención a que estamos muy mal en poder definir así, en primer lugar, nuestras residencias, ¿no? No es sano vivir en lugares de puro concreto y sin acceso a nada verde, pero bueno, muchas veces no hay otra opción, no tenemos posibilidad ni hay mucho más que hacer, pero bueno, siempre se puede, pues, externalizar estos fertilizantes o externalizar es la palabra equivocada, más bien se pueden usar hacia afuera, ¿no? O sea, se pueden ya sea vender, se pueden o donar a parques públicos, o en fin, se pueden usar de muchas formas, y muchas veces no nos damos cuenta que también tenemos esa necesidad, que tenemos en nuestros parques muchos árboles que les están faltando nutrientes, y que a lo mejor pues nomás ir y regar con eso o deshacernos de eso de una manera adecuada en un lugar, en áreas verdes, pues incluso es como regresarle al ambiente lo que tomamos en un inicio, ¿no? Sí. Y decía hace rato, pues tampoco tendría que estar tan lejos soñar que en vez de que venga un camión de la basura, que cada 3 meses venga un camión que incluso hasta te podría pagar algo por esos fertilizantes y se los lleve al campo, en donde seguramente alguna utilidad les podrán encontrar, ¿no? Claro, y además, sabes que ahorita que estás diciendo eso, pues claro que se puede hacer algo siempre y cuando las personas tengamos la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque lo que tú platicabas pues no es tan fácil nada más ya separé la basura y todo, y que no se le dé continuidad al ciclo, que no saben qué está pasando con esa otra mitad del ciclo, ¿no? O sea, con la mitad del circulito, pues también es parte de nuestra responsabilidad ya como seres humanos y como sociedad el decir, bueno, la Tierra nos da tanto, o sea, el planeta nos está dando tanto y nosotros nada más le estamos dando la mitad, ¿no? Si es que se cumpliera esa parte de, bueno, ya separé mis residuos, mis desechos y esto, aquello y el otro,
y nada más le estamos dando la mitad y queremos que nos esté dando más y nosotros seguir dando la mitad. Entonces, claro que se puede hacer algo porque, pues sí, tú lo dices, ¿no? Si no lo vas a, se puede aprovechar de muchas maneras y sí se puede vender, pero también si no lo vas a vender o no te vas a dedicar al negocio, pues ve y riega las plantas, porque ¿cuántos lugares del país no tienen esa cantidad de lluvia para que se riegue? Pero además pasan las pipas con el agua tratada. Entonces no tiene tampoco la cantidad ni la calidad de nutrientes que necesitaría un bosque para estar al top, ¿no? Y seguir creciendo y siendo verde y demás. Además de que hay lugares en donde no llueve, pues ahí le estamos dando en la torre también, ¿no? Digo, ya sé que hay, donde no llueve, pues obviamente va a tener otro tipo de plantas y demás, pero aún así, si no vamos a aportar al 100 o no nos vamos a encargar al 100 de este ciclo, pues sí, por lo menos lo que tú decías, ¿no? Hay lugares en las ciudades donde, pues si es puro concreto, bueno, pues puedes tener un muro verde, ¿no? Y con eso, pues finalmente aportas algo. Entonces, ya en todos los programas anteriores de Kurt les hemos dicho que le hablen por teléfono y él les va a decir cómo, ¿cierto? Sí, sí, correcto, correcto. Entonces, anímense y que se les suba la pila. Finalmente, ahorita tenemos mucho tiempo para hacer cosas nuevas y si le hablan, pues a lo mejor, lo más probable es que la primera vez la plantita se muera. No se decepcionen, o sea, no se decepcionen y sigan porque es algo nuevo y que nunca se ha hecho, o si sí, pues continúen, pero son consejos que les pueden servir para seguir creando cosas y que les puede caer el 20 pues es que en internet nos pueden ver en cualquier lugar, ¿no? Entonces a lo mejor pueden hacer un muro verde o una azotea verde o dependiendo del espacio que tengan pues para crear otras oportunidades, ¿no? Entonces, dice Cintia, lo que metes a la composta preferiblemente tiene que ser triturado, sí, estoy de acuerdo, combinado con hojas secas o tierra. O sea, sí, hay Ajá, maneras de hacer unas compostas como más, más amigables y más ricas para tu huerto, ¿no? Dentro de las sí, cosas que se recomiendan es que tampoco pongas muchos desechos animales, ¿no? Sobre todo las grasas y demás, que tardan un poco más en descomponerse, entonces te vuelven o te harían tu composta un poco más lenta. sí, Incluso también los cítricos, pero te digo, otra vez depende de lo que quieras hacer. Si tu punto es para nutrir a tu jardinería, pues sí, probablemente puedas hacer dos tipos de composta, por decirlo. O sea, la composta que vas a utilizar para tu huerto y la otra que yo llamaría también composta, pero que sea como el compostaje de lo animal y de las grasas y de los aceites y de todo lo que realmente no lo vas a usar para tu huerto, pero pues que también lo puedes poner a que haga su proceso y también se va a descomponer, va a tardar más, va a tener, a lo mejor no te genera un producto de gran calidad al final, pero sí te genera un producto que es mejor que digamos, el desecho original, o es mejor en el sentido que es más aprovechable o es más fácilmente incorporable, ¿no? De vuelta a la naturaleza. Entonces sí, digamos, si ya quieres hacer una composta que le puedas, que le añada más, o la composta que le añada más a tu huerto, en el ideal, pues además se va mezclando, ¿no? Vas poniendo es decir, lo que se hace es, pones tus desechos de comida que produces, ¿no? De la casa, y por cada cantidad, digamos, una cantidad de eso, pones también una cantidad de desechos de jardinería, hojas secas o demás, lo que se barra del patio, o lo que sea, ¿no? Y esa mezcla entre lo seco y lo más fresco, lo más húmedo, es mucho más, bueno, además ayuda a que, eso te ayuda para que tu composta no genere olor. Si tú le pones
la comida fresca primero y luego cubres con las hojas secas y demás, vas tapando muchísimo el olor y es que generas estas compostas que incluso son, pues que no huelen, ¿no? Y que son como muy amigables en ese sentido. Y ese es como, y de gran calidad, al final te van a generar un humus muy, muy rico y muy fácilmente aprovechable por las plantas. Pero en muchos casos, a lo mejor lo que más, o si tu prioridad no es crecer plantas, sino más bien por el manejo mismo de la basura, que yo creo que son como dos objetivos que muchas veces se juntan, pero que a veces tienen como diferencia, bueno, son diferentes. Pues sí está bueno poder hacer también una composta que no vayas a usar, pero que finalmente sea, digamos, es nada más localizar el proceso de descomposición que está sucediendo y no dejar que suceda al aire libre ¿no? En la basura, o simplemente que no salgas y tires tu basura en la calle. Ya no lo hacemos, pero antes lo hacíamos por muchísimos años, por siglos, ¿no? Incluso, pues el aguas, ¿no? El famosísimo aguas era de, pues, hago mi popó y la aviento por la ventana y no importa, igual se va a incorporar, o sea, de que se incorpora, se va a volver polvo, se va a volver lo que sea, ¿no? Pero pues obviamente otra vez entramos en tema de olores, entramos en tema de estética, y y entonces pues en ese sentido, sí, hay como calidades de composta, ¿no? Que tú puedes obtener, claro. pero depende otra vez del objetivo, y yo creo que me iría antes que por el objetivo de hacerla del huerto. Digo, si ya tienes tu huerto, pues mejor, ¿no? Si incluso haz tus dos tipos de composta, pero no dejes de hacer esa otra en la que, pues, ¿qué haces entonces con lo que no se puede compostar? Con las grasas, con los residuos de animales, pues, ¿qué vas a hacer con eso? Si lo vas a echar junto con la basura inorgánica, pues ya no está, no, o sea, estás como faltando al objetivo que yo pensaría que tendría que ser el principal, que es el de no generar desechos más, pues justo, basura que no puede ser utilizada, sino poder hacer la basura un poco más inocua, ¿no? Claro. Oye, dice Meli, hola Meli, sí, vi tu mensaje. Dice Meli, se pueden hacer varias compostas al mismo tiempo. Una composta rápida con los restos de frutas y verduras y otra composta más lenta con los restos animales, grasas, etc. Y una tercera con los restos de los baños secos, que casi siempre son en lugares ecológicos. De esta manera también sabes cómo aplicar y dónde cada una de estas compostas. La primera para la huerta, la segunda para los árboles y la tercera pastos y flores de ornato. Fíjate que eso se me hace... ¿Mandé? Sí, sí. Sí, y fíjate que ahora que conocí esto del biogás, pues sí, ya tienen baños, o sea, bueno, tienen este sistema y te venden junto con el WC para que se vaya directo y no tengas que hacer nada, ¿no? Todavía no está como, se puede considerar como costoso, porque no es algo que se elabora a gran escala y no todo el mundo lo compra. Pero sí el proceso es fascinante, o sea, a mí me encanta todo eso que de repente está y de la nada ya no está y se regresó a la tierra y además produce cosas más padres, ¿no? Entonces, y además te puede producir gas, o sea, imagínate tú solito con tus desechos, ir produciendo el gas con los que cocinas la comida, ¿no? Y cuando fui a ver esta chava, me dijo, es que mucha gente les causa conflicto que cómo voy a cocinar con el gas que sale de X lugares. O sea, hay veces en que la gente no sabe ni lo que se está comiendo y no saben de dónde sale, ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que sí es un tema importante, ¿eh? Incluso en el comentario de Meli, me parece que es. Gracias por tu comentario, sí. Meli. Sí. Pues sí, ¿no? Habla de esto, de que si son desechos que vienen de un baño seco o demás, pues sí, se usa más como para plantas de ornato y plantas para pastos y demás. Pero no necesariamente, o sea, hay quien sí también lo usa para sus huertos, pero pues ya entras en todo este tema moral de, no, ¿cómo crees? Y yo, pues eso salió de mí, ¿no? Pero pues hay comunidades que
recuerdo una comunidad, me parece que estaba en Coatepec, en Veracruz, Ajá. en donde algo así como que lo que te pedían a cambio cuando llegabas era que dejaras todo lo que, tus desechos, ¿no? O sea, que lo que les ibas a dejar era pues lo que hicieras tú de pipí popó, y eso les iba a ayudar a ellos también para generar sus fertilizantes y en nivel de huerta, ¿no? Entonces, sí, pues sí hay que tener un poco más de cuidado a la hora de generar esas compostas y demás, que sí estén completas, que no vaya a haber como algún tipo de patógenos, pero realmente con el tiempo adecuado, se podría usar prácticamente todo y para que a partir de eso crecer algo que incluso te vas a comer. ¿No? Es que bueno, estamos en un momento de apertura ante estos temas, en lo que eso todavía le metemos un poquito de freno, porque espérame, ¿cómo? ¿No? O sea, sí, pero... Entonces, bueno, de una forma más amigable, pues sí, es como, separa tus frutitas y tus verduras y todo lo vegetal, y eso, casi que aunque te vaya saliendo mal la composta, estás como, pues, libre de mayores conflictos, ¿no? Pero en teoría, y yo creo que en práctica, prácticamente se podría usar todo, ¿no? Ya hasta te podría decir a los cadáveres mismos de las personas, espérate, Kurt, ¿cómo crees, no? O sea, ya estás viendo más factores de los que puedo considerar, pero digamos que en la teoría o en la ¿no? El proceso de descomposición en la naturaleza ha sucedido así con todo, sean cadáveres, sean desechos, sean lo que sea, ¿no? Claro. Sí, vamos por pasos. Vamos por pasos de aceptación, porque, pues, ¿te acuerdas que no me acuerdo si en el primero o en el segundo programa te dije del proyecto de Bosques de Paz, que pues hay que sembrar, incineran a las personas y te guardan en una urnita de fibra de coco, ¿no? Y ahí le ponen la semilla del árbol frutal que quiera hacer y que tan grande y demás, ¿no? Y entonces, después estaba yo hablando con mi amigo y me dijo, no, pero es que tendríamos que verlo ante la COFEPRIS, porque imagínate, porque dije, no, bueno, vamos por paso número 1. O sea. Sí, y en un sentido estricto, pues hasta mejor que incinerar, dejar realmente el cuerpo a que se descomponga naturalmente, ¿no? Y te evitas todo aquello, o más bien conservas todos aquellos elementos que también volatilizan en la combustión y que pues finalmente se están perdiendo, ¿no? Claro. Pero pues sí, como dices, vámonos pianito, vámonos sensibilizando, ¿no? En primer lugar, y luego ya podremos irlo haciendo más inclusivo todo. Sí, claro, porque que se puede, se puede. Sí. Me parece muy bien, Kurt. Oigan, pues muchas gracias a todos los que nos han mandado saludos y que nos comentan por aquí. Por favor, síganlo haciendo, que es algo que nos gusta mucho, estar platicando con ustedes, interactuando con ustedes. Y, Kurt, otra vez tus datos. Déjanos tus datos para que la gente se conecte. Sí, por favor, sin pena, comuníquense conmigo. Ya les había dicho que no estoy en las redes sociales más comunes, que a veces es más fácil, ¿no? Más un mensajito por ahí, pero también se puede, si les da pena hablar o demás, pues también recibo mensajes por WhatsApp y con todo gusto. Mi número de teléfono, si me quieren llamar, por WhatsApp, como quieran, como les sea más cómodo, es 55 19 49 28 50. Y mi email también, por si quisieran contactar por ahí, que también es muy fácil, es con K de kilo, Krutus, Krutus, luego 130 con número, @yahoo.com.mx. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten por esos medios. Y sí, por favor, todo sea por engrandecer el mundo. Claro, sí, por supuesto. Ya Cintia, por supuesto, dice que qué buena plática. Ya antes de que tú terminaras, ya había puesto tu correo y tu teléfono. Muchas gracias, Cin. Gracias. Y y gracias a ti también, Kurt. Ahí nos vamos a estar la próxima semana.
véanos, chequen dato con nosotros, compartan, porque no mucha, o sea, a lo mejor para ustedes esta información les gusta, pero sí habrá gente que conozcan, entonces díganles que aquí Kurt está con todo el punch para ayudar en sus huertos, y cómo cuidar sus plantas que no se mueran en el proceso. Pero síganos, denle hay que seguir y recomienden estos programas porque siempre son para el desarrollo humano y por supuesto darle difusión a temas que mucha gente no maneja. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Corte, muchas gracias a todos los que nos ven. Nos vemos mañana. Va a regresar Ale Juárez con un tema bien interesante de Dula, de lo que es el acompañamiento. Entonces, pues bueno, aquí nos vemos mañana. Muchas gracias, Cort. Sí, solo quería comentar, Claudia, que a lo mejor Sí. la siguiente semana ya no nos podamos ver. Yo ya entro a un trabajo y no voy a estar disponible hasta ahora. Perdón por eso, pero bueno, si No, se puede, lo reagendamos para otro momento. O bueno, sí, sí, felicidades. Me da mucho gusto. sí, sí, gracias. Ok, bueno, pues ya veremos qué hacemos. Lo vamos a convencer. Muchas gracias, Kurt. Cuídense todos. Pues Un nada, beso y nos vemos mañana. Gracias, Kurt. sí, hasta Bye. luego. Gracias a todos.